Welcome to the Freedom School, an opportunity to learn about history-bending campaigns and initiatives from across the globe. We are inspired by what the Freedom Schools meant during the Civil Rights Movement in the United States, a place for alternative learning for African Americans, a safe space to discover suppressed stories of courage under oppression, the wisdom of culture, and the determination of many to make the impossible seem inevitable. This Freedom School is part of Spadework, a program that seeks to nurture and develop a new generation of organizers committed to those same principles. Learning about the historical context of these important campaigns and movement initiatives allows us to reflect more deeply about our own current challenges. Inquiring and learning is part of the organizers' Spadework. Organizers are inspired by the people we meet and the stories we share with each other. We also know that this journey never ends, and along the way we find joy and satisfaction in practicing the proven organizing adage. Listen with an open heart to the lessons others have learned and apply what you think makes sense. Then reflect, rinse, repeat. If you are inspired by what you hear, or if you want to support the development of a new generation of organizers through Spadework, then consider making a small contribution to keep this going. Go to www.spadework.school/donate right now, or simply click on the link on the chat screen. Enjoy your time together. Adelante. Good morning, good afternoon. My name is Alex Mohammed. I'm born and raised in Chicago, and I currently work as the Political Training Director with the Ahorita estoy trabajando con Mass Liberation Project, también de co-anfitrión conectada con Freedom School. Tenemos Spadework, que es un programa de desarrollo de campaña para organizadores y organizaciones en la primera línea, respondiendo a racismo sistémico. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Soy Larry Solomon. Doy clases en San Francisco State University en el Departamento de Estudios de Raza. Uno de mis cursos favoritos que es regresar y no solo ver las fuerzas opresivas en nuestra historia, pero también qué lucha se abordó. Eso es parte de lo que se trata Freedom School, y los últimos 8 semanas hemos contado muchas historias y hoy también tendremos una. Estas historias son de resistencia, de lucha, no de manera académica, sino de cómo capacitar a personas organizando. Vamos a intentar hacerlo. Un par de notas acerca de la programación. Estamos mandando transmitiendo en vivo en YouTube, donde puedes encontrar nuestros episodios que ya están en archivo. Es un buen recurso. Tenemos parte de la discusión. A su pregunta no me van a escuchar, pero usen la función del chat lo más que puedan para hacer sus preguntas de nuestros presentadores, las personas que van a responder, las preguntas o respuestas que tengan. Porfa, usen esa función de chat. Como les mencioné, también le hemos pedido a a personas que respondan de Spadework a hacer esas preguntas y ofrecer algunas reflexiones acerca de lo que han escuchado. Al final, antes de cerrar hoy, vamos a ver nuestras últimas 2 sesiones. Estamos por concluir la Escuela de Liberación y tenemos 2 sesiones más. Ahora se la voy a pasar a Alex para que presente a nuestro
estimado presentador. Avila, Hoy tenemos joining a Alfredo de Ávila, Alfredo es veterano organizador que nació en Chicago, lideró la campaña de huelga de UFW en Buffalo y después fundó en Texas una generación de organizadores en el momento en el que en ese momento Center for Organizing. Y bueno, gracias por acompañarnos. Si nos puedes contar que mencionaste más temprano que estás en California. Les estoy acompañando desde Oakland, California. Buenos días, buenas tardes. Qué bueno estar acá con ustedes esta mañana. Y Chicago se siente bien hoy. Hemos estado teniendo lindos días. Estamos súper emocionados de tenerte, ya que estamos hablando sobre Chicago. Si nos puedes contar un poco de cómo sentiste creciendo allá. Creí en un momento en Chicago en el que la ciudad estaba tan racialmente dividida que podías cruzar y no sabías qué calles no cruzar porque a la gente no le importaba. En ese momento en Chicago estaba súper dividido. Crecí en ese, siempre les di cuenta a la gente que nuestra calle era de personas, otras personas de color, y la calle de enfrente era de personas negras. Había una línea demarcada muy intensa. I don't know when the last time you've No been sé back. cuándo fue la última vez que regresaste, pero sigue estando segregada, súper segregada. Suena igual. Se lo voy a pasar ahora a Larry rápidamente. Gracias, Alex. Bienvenido. Es súper bueno ver a mi viejo amigo Alfredo. Bueno, no, el viejo amigo, bueno, los dos estamos más grandes. Bienvenidos en un par de minutos, en un par de segundos. Quería recordarles de nuevo que estén utilizando la función de la caja chat. Ahora voy a abrir el piso, la historia de la huelga de Grape Farm Workers. Quiero antes decir, estaba esperando estar de su lado en esta discusión, pero Marcos falleció hace un par de semanas y perdimos a una persona que vivió una vida. Marcos fue un miembro del sindicato. Marcos vino a Estados Unidos de 13 años, trabajó en los campos por mucho tiempo en Tulane, y siempre le decía, ay, perdón, va un poco muy rápido, que Marcos no podía leer en inglés o en español, pero aún fue a la ciudad a pedirle, y sorprendentemente fue una de las primeras personas que estaba impresionando a las personas, convenciendo a las personas que se unieran a la campaña. Alguien de quien aprendimos varios de nosotros. No worries. Entonces, esa fue una parte. Yo me uní a UFW en la primavera, voluntariando, y fui al sur de Texas, en la ciudad. Para cuando yo había llegado, los Rangers habían arrestado alrededor de 256 personas, más de $500,000 de fianzas, y algo que dictaba
en mi trabajo con el sindicato, todo, y me pidieron que fuera a la huelga y fui a Chicago y trabajé en este momento en la ciudad, en las, terminó tomando la promoción de una huelga en contra de la tienda más grande en Chicago en ese momento. Esa experiencia me ayudó a concretizar mi destrezas de organización. Y quiero compartir un par de cosas en un segundo, pero hay que entender por qué este movimiento se convirtió en mí y me gustaría pedirles pueden compartir un video en PowerPoint que va a hablar algo sobre lo que fue esta campaña. Una de las cosas más, herramientas más importantes en cualquier movimiento, en cualquier huelga, es el picket sign, como le dicen. California, campesinos están luchando. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Los rancheros a llore y llore, de huelga ya están bien pandos. El picket sign, el picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, el picket sign, conmigo toda la vida. Ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Un ranchero ya murió y el otro ya sí su abuela. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. Un primo que tengo yo andaba regando diches. Un primo que tengo yo andaba regando diches. Un día con pagarrulo y otro con sanavabiches. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. Me dicen que soy muy necio, gritón y alborota pueblos. Me dicen que soy muy necio, gritón y alborota pueblos. Pero Juárez fue mi tío y Zapata fue mi suegro. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. Y ahora ando organizando la raza en todos los files. Y ahora ando organizando la raza en todos los files. Y muchos siguen comiendo tortillas con puros chiles. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. Hay muchos que no comprenden, aunque uno les da consejos. Hay muchos que no comprenden, aunque uno les da consejos. La huelga es un bien para todos, pero unos se hacen pendejos. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. Yo creo que lo interesante, y mucha gente no se da cuenta, es que esto ha sido no la primera huelga en la historia de agricultores. Han habido otras. De los obreros filipinos habían estado de huelga durante muchos años, cada año, y esa primavera habían hecho una huelga de uvas ahí, habían incrementado los salarios. Cuando la cosecha se fue hasta el Valle Central de California, bajaron los salarios y no iban a pagar
lo mismo que vagaban en la parte sur del estado, y decidieron decir basta ya y llamar por una huelga. Un abordaje en ese entonces que en ese momento el United Farm Workers era una organización nueva y participantes, estas dos entidades empezaron a hacer una huelga en ese momento, y en un momento en cuando las huelgas sí eran comunes, pero las victorias no, y ese tipo de huelga. La huelga continuó, y lo que mucha gente no se da cuenta es de que durante menos de 3 semanas los agricultores o los dueños habían podido reemplazar los trabajadores durante muy poco tiempo. Aunque los piquetes estaban intentando siempre poner más personas en la huelga, siempre reemplazaron a los trabajadores, y la huelga no ha sido muy efectiva. La campaña terminó y cambió, la cosecha se acabó, y la pregunta de qué hacer después. Normalmente en esas condiciones hubiera acabado la huelga y se hubiera perdido, pero las organizaciones trajeron otras lecciones aprendidas. César Chávez y Antonio y Gilbert y muchos otros de la CSO habían estado haciendo organización comunitaria y tenían una campaña de largo tiempo peleando por los derechos de los inmigrantes en California, que se llama la campaña para los beneficios, porque los inmigrantes no tenían acceso a beneficios en el estado, y las lecciones de esa campaña se aplicaron a esta campaña. Una cosa que decidieron fue hacer una marcha. Lo de las uvas se había acabado, entonces hicieron lo que se llama el peregrinaje hasta San Francisco y cambiaron la campaña a un movimiento público, y a la vez se corrió la voz y aprendieron desde otras organizaciones, estaban hablando de hacer un boicot, y el sindicato decidió hacer un boicot que comenzó en San Francisco, en un rancho pequeño de uvas en California, pero que ha sido parte de un conglomerado grande. En San Francisco, entonces, un grupo de voluntarios empezó a organizar un boicot de esos productos, y de hecho fueron a las tiendas de licor pidiendo a las personas que no lo compraran. Y eso cambió el enfoque de la campaña porque les dio otra manera de ir a las industrias y de exigir que cerraran. Cuando la marcha llegó a San Francisco, la compañía hubo una victoria porque la compañía firmó un contrato con los trabajadores, la primera que han tenido. Y entonces han aprendido lecciones para crear un boicot más amplio. Y al comienzo fue simplemente enfocado en el área de Delano. Los agricultores o los dueños de esas compañías la asociación pues hicieron un cambio en la industria para que no se pudiera saber de dónde venían las uvas, y después llamaron por un boicot en el país entero. Y como respuesta, había un boicot en ese momento en algunas ciudades: Nueva York, Boston, San Francisco, Los Ángeles, y decidieron que era momento de expandir el boicot en todo el país. En ese momento, en el boicot, eso es cuando yo llegué a Chicago para trabajar con el liceo, y en menos de un año me enviaron a trabajar en Buffalo. Lo interesante del boicot ha sido que hicieron algo muy único. No solo fue un boicot, una huelga, sino que ha creado un movimiento interesante con dos grupos distintos: los obreros organizados, que
respondieron a esta campaña porque ha sido una oportunidad de educarle a la gente sobre qué era el sindicato, pero también hubo concientización entre los latinos y mexicanos americanos en todo el país que vieron la huelga como una cuestión de derechos. Muchas personas participando habían estado trabajando en agricultura. Yo en ese momento estaba con el sindicato. Mi abuela trabajaba en las fincas cosechando tomates. Y eso creó una manera interesante de identificarse para la gente. Y no ha sido simplemente una disputa de trabajo, sino parte de un movimiento chicano latino en todo el país, viendo los derechos y el derecho de estar en el país y lo que merecen estas comunidades. Así que ha inspirado a muchas personas a unirse a la campaña. En nuestro esfuerzo de hacer el trabajo en el boicot, hemos aprendido muchas lecciones. Uno, que no lo hemos podido hacer solos. Yo llegué a Buffalo y no había otro personal en ese momento. Me esperaban. Yo pregunté, ¿qué quieren que haga? ¿Recaudar fondos o hacer un boicot? Y dijeron boicot. Y entonces empecé a ver lo que aprendí en Chicago. Había estado analizando la industria, cuán grande eran las compañías, qué tiendas tenían, cuál ha sido el acceso, cómo estaba disponible, cómo poder tener el éxito. Aprendí en Chicago que un piquete exitoso no requiere muchos números muy grandes de personas. No es que se tiene que tener 100 personas, sino que se puede tener un piquete exitoso con menos de 6 personas en una tienda, y lo pueden hacer de forma efectiva, porque si la gente entiende para qué están ahí. Una persona puede estar con una placa, otra persona acercándose a las personas pidiéndoles a que tomen la acción. La acción es la parte clave. El sindicato se volvió famoso porque pidieron que la gente hiciera lo más fácil, que ha sido no comprar uvas. Y después fueron y dijeron, queremos que se unan a este boicot en su comunidad y convencerle a la gente de no ir a la tienda y comprar uvas. Y ha sido un abordaje interesante. Les pedimos a que hagan algo que muchos sindicatos no iban a pedir, porque hubiera sido ilegal, pero para los agricultores no ha sido ilegal y hemos podido usar cualquier método de apoyo público que quisiéramos. Y fue simplemente pedirles el esfuerzo de no comprar uvas cuando iban a la tienda. Si hemos podido lograr que 1 de cada 10 clientes en la tienda se unieran al boicot, hubiésemos tenido éxito. Porque las personas van a comprar porque tienen el hábito, conocen la tienda y eso. Una vez que las personas empezaron a ir a distintas tiendas, pues eso ha sido un éxito. Yo llegué a Buffalo 3 semanas antes del Día de Acción de Gracias, muy enojado porque en Chicago me habían invitado a cenas, como 5 cenas diferentes, y quería ir. Llegué a Buffalo, conocí los distintos comités y otras cosas, y empecé a ver la campaña, qué iba a hacer, qué tiendas iba a poner en blanco, y me invitaron a hablar en una escuela. Y no ha tenido un nombre, sino un número, y yo, siendo de otra parte, no entendía qué significaba. Pues dije que muy bien, con gusto puedo ir a hablar, y me di cuenta de que estaba hablando en un colegio de primaria y que se suponía que iba a hablar con los grados 1 a 7 y que iban a combinar las clases.
Y yo estaba parado ahí pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué debería preguntarles? Y eso. Decidí que lo iba a abrir a preguntas como siempre, pero que iba a intentar explicar por qué los agricultores estaban en huelga, cuáles han sido las condiciones y cuál ha sido la situación y por qué estábamos en huelga, por qué queríamos su apoyo. Decidí también que les iba a preguntar si les interesaban, que les iba a invitar a formar un comité de boicot en su escuela y que se podían reunir conmigo después de la charla y ayudarnos con el piquete frente a la tienda de Loblaws. Sorprendentemente, lo dije y se sorprendieron los maestros. No sabían qué hacer, pero seguía hablando todo el día. A final del día, me reuní con 15 jóvenes fuera de la escuela y dijeron que tenían interés en hacerlo. Y una muchacha con trenzas largas de 13 años dijo, yo quiero hacer esto y yo voy a organizar nuestra escuela. ¿Podemos reunirnos y hablar y hacer esto? Y esa niña, esa joven, fue y organizó. Le dije que hay una sola regla. Quien venga al piquete tiene que tener el permiso de sus padres. No quiero que estén ahí sin permiso porque es una cosa importante y seria que estamos haciendo. Pueden haber consecuencias. Estos jóvenes empezaron a hacer el piquete en la escuela y 2 semanas... Fue 2 semanas después de Acción de Gracias y lo hicieron durante todo el invierno. Solo faltaron 2 días. Y les pedimos que hagan el piquete cada sábado a las 10 de la mañana y no ir a comprar en esa tienda. Y estos jóvenes del colegio han liderado ese piquete hasta el 1 de mayo. Y el 1 de mayo, la tienda de Loblaws decidió apoyar lo que queríamos. Deben haber sido como el 90% de los estudiantes deben haber aparecido al menos una vez en el piquete. Hemos tenido mucho apoyo y al final tuvimos éxito con esa tienda. Yo me acuerdo un sábado en la mañana, era un momento importante para las compras y para abril estaba viendo el piquete con los jóvenes y tenían como 8 cajas abiertas y casi nadie de compras, casi nadie haciendo compras. Y los estudiantes estaban ahí tratando de convencer las últimas personas de no comprar ahí. Y la tienda tomó la decisión de bloquear la tienda. La mayoría de los que iban a comprar ahí ya eran ancianos. Hemos tenido éxito. Cuando los ancianos salieron, ofrecimos cargar sus bolsas al carro y les pedimos que no vinieran a comprar la semana siguiente. Y después, esa tienda cerró y más nunca abrió. La lección es de que cuando se tiene voluntad, se puede lograrlo. La cuestión es cómo. Lecciones claves para mí que he aprendido han sido que uno no tiene que controlar todo. Se tiene que tener lineamientos y sugerencias para las personas sobre cómo hacer las cosas. Yo estaba ahí, una persona que ha ido a Nueva York y para mayo del año siguiente hemos tenido 18 líneas de piquete en 3 ciudades, Buffalo, Rochester y Syracuse, Nueva York. Todo con voluntariados organizándose, que reclutaban y hacían la orientación para sus mismos con organizaciones e iglesias y al menos han comprometido 3 horas cada sábado con esta misión de hacer que las personas dejaran de comprar en esta tienda. Fue súper exitoso alrededor del país y su impacto en ese momento, el sindicato fue verdad sobre esto, pero las personas individualmente, el
el dejar de comer la uva no fue lo que ganó, pero, ay, perdón. A propósito, no porque no porque compraban uvas, sino porque estaban en contra de los sindicatos. Entonces, parte del apoyo que fue crítico, la verdad es entender quién era el blanco de la campaña y cómo podías lograr responsabilizar a la gente para compartir la responsabilidad de las condiciones de trabajo. Fue el hecho que se podían comprar productos y que no sentían problema con esto. Pero ya que les hace saber al consumidor que se pueden responsabilizar, eso cambió la campaña. Y esa lección y ese boicot nos abrió otras oportunidades en otras compañías y otras organizaciones la utilizan. Fue interesante porque como una organización pequeña teníamos que alcanzar el público, el más público posible, y que la campaña y los boicots son parte, y si nos invitaran invitar a hablar a cualquier lugar, íbamos. Y siempre invitamos a las personas a tomar acción en sus iglesias, en su comunidad, en su vecindario, ayudarnos a educar a las demás personas, a dejar de comer el producto y pedirle que hicieran lo más que pudieran, ¿sabes? Tener un picket sign afuera de la iglesia en los domingos, pero por más de 5 años fue una contribución pequeña. Hay otras personas de cómo nos apoyaban con el esfuerzo, pero al menos que tuviera una meta concreta y presión concreta y un blanco concreto. Fue una experiencia única en un momento único, pero no imposible a donde estamos hoy. Al ver lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo hoy, tenemos que pensar cómo alcanzamos a nuestra gente y cómo las alcancemos de manera que directamente ponga presión en el blanco. Y traerlos formar parte de las negociaciones para poder estar ahí presentes. Y eso es algo bien clave también. Y supongo que sí también hay algunas preguntas. Well, thank you. First of all, muchas gracias. Antes que nada, Alfredo, aprecio esa historia. No sabía que habían ido a Buffalo y a Chicago también, entonces fue interesante. Y durante el invierno, no en el oeste del invierno, no es algo fácil de lograr. Supongo que quiero retroceder un poco con una pregunta y después podemos entrar a cómo empezaron a hacer contacto con la gente, cómo lograron que la gente se responsabilizara, que no te conocía 2 semanas anterior, pero la decisión de hacer este cambio dramático, como a incluir un boicot, no solo una huelga, sino un boicot, que se pudiera utilizar la segunda táctica, ¿no? Pero dentro del movimiento de jornalero, hubo manera de cambiar. Sí hubo oposición a cambiar la táctica, hubo titubeo por ahí. Creo que no hubo titubeo en realidad porque la huelga en sí era básicamente era las personas trabajando en el field, sabían que iban a seguir a la próxima temporada en ese tipo de cosas y se pudo haber perdido.
el hecho fue que toda la comunidad organizando tomó un distinto giro se sentía como un movimiento que solo una huelga. Se veía más algo de justicia de injusticia que había estado impactando a la gente por muchísimo tiempo, que fue más de una huelga, para ponerlo en contexto, la gente está más dedicada. El hecho de que hubo esta estrategia determinada de hacer algo distinto nos protegió de una manera que nunca habíamos pensado y que fue bastante efectiva. Que ahora voy a compartir una historia sobre esto para ponerlo en contexto. Antonio Rendán en Chicago, siempre hacemos chistes de esto, que César nos dice, van a Chicago, ¿cómo van a llegar? No tenemos dinero. Pero Antonio tomó raite de hasta Chicago, llegó a Chicago, creo que por una de las personas que le dio raite fue el doctor y la otra persona se me olvidó, pero llegaron y hablaron como, bueno, les ofrecieron un espacio de oficina, la diócesis de Chicago y había estado hablando con la gente y ver cómo empezar el boicot, y alguien llegó y le dieron una donación de $5 y estaba frustrado, estaba como girando y sin llegar a ninguna parte. Tenía $5 que se iba a ir a echar una cerveza. Bueno, sabes, como entró al bar, se sentó, se pidió su cerveza y de repente este gringo alto volteó y empezó una conversación con él y se sentó con él. ¿Qué haces acá? Soy de California. Bueno, estamos formando un boicot. Este tipo voltea y dice, yo soy sindicalista. ¿Qué haces acá? ¿Cómo? ¿Por qué te sientas acá? Hay una cervecería, hay una licorera enfrente. Este es un boicot, no compren acá, no compren acá. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y el mensaje fue simple. Quítalo de la presentación, diles que ya no quieres comprar y tal. Lo más sencillo para pedir boicot no fue sobre eso, sino hacer las acciones que va a llevarnos a la victoria. Esas son las cosas clave, que hay una herramienta en la que la gente puede tomar decisión y puede llegar a impactar a nivel grande. Y con esto fue la cuestión sobre que ya teníamos otra herramienta para continuar poniendo presión para el contrato. Sí, quiero destacar la primera vez que fue pionero esta estrategia. Había habido otros boicots que decían como no compres en donde no puedes trabajar, pero en este contexto fue súper experimental y fascinante cómo se formó. En ese momento había como 27 productos. Hay algunos que habían estado en la lista por muchísimo tiempo, pero poner algo en la lista y solo decirles a los consumidores que no los compren, bien, pero si no aparecen, no se trata sobre notificar a la gente, sino tomar acción de donde se hacen las decisiones. Si las tiendas compran o no compran, es lo que tiene impacto. Hay una reflexión. Sí, definitivamente tengo una pregunta. Gracias, Larry. Gracias, Alfredo. Hay un montón de cosas que me están viniendo a mí. Sé que como parte de ese trabajo, este movimiento no estaban siempre confrontando o batalla con las personas que estaban
pero también luchando, intentando conseguir el apoyo y la integración de los trabajadores. Y sé que una de las diferencias grandes entre otras sindicatos y UFW fue la capacidad de desglosar la estrategia, ¿no? Si me puedes contar un poco sobre las diferencias entre otros sindicatos que también estaban intentando movilizar a las personas, trabajadores agrícolas, que vinos de otro lente organizativo. La diferencia en cuanto a estrategia es cómo hacen trabajo organizativo. En United Farm Workers tenemos una forma de abordarlo distinto. Si una campaña intenta tener las tarjetas de nada de esto, de las tácticas tradicionales, aplican en los trabajadores agrícolas o cualquier, o cada que intentamos hablar de las personas pueden estar luchando. Es una herramienta organizativa. La forma primordial organizativa que abordamos, voy a contar una historia para entender un poco. Cuando estaba haciendo trabajo en California, en el Valle Central de California, y la policía estaba molestando a la gente, multando a las personas en contra de la comunidad latina porque pues se podía, ¿no? La gente estaba enojada porque lo estaban poniendo, estaban criminalizando. Hubo un altercamiento que causó a reunir a la gente. Llegó esa noche y descubrió 5 carros de la policía. Como se acercó, se volteó e intentó hacer otra reunión, hicieron otra reunión, llegaron a esa casa y lo que descubrieron fue que si puedes llegar a una reunión, hacer una reunión, que le pedirías a alguien que hiciera una reunión con solo sus personas más cercanas, amigos más cercanos, sin extraños. Y la razón es que vas a venir, es que dices como vas a venir a tener esta reunión para discutir algo bien serio. Y eso es una reunión que se puede hacer bien. Y lo que se descubrió es que como ya no más hostigamiento de la policía, al momento que se llegó que algo había pasado, el alguacil perdió la próxima elección porque ya había gente organizada. Esa misma herramienta organizativa fue lo que usamos en los campos, en los fields. Nos sentábamos, reuníamos con los trabajadores y hablábamos sobre lo que estaba pasando. Y destacando qué podría ser la solución, apoyándoles, pero también nos dimos cuenta que había todo tipo de problemas, no solo en cuanto a empleo. Era crítico verlo, que la gente estaba hablando y compartiendo lo que estaban batallando en sus vidas, y fue ese tipo de cosas que nos ayudó. Los retos que vinieron de otras personas es que había otros sindicatos que habían estado intentando organizar a los trabajadores agrícolas siempre, como en Luisiana hace mucho tiempo, en las personas que empacaban, pero desde que se excluyeron, perdón, se me fue, muchas de las personas que trabajadoras que hacían trabajo de paquetería, el conflicto fue cuando
el boicot se ganó y el primer contrato se firmó en 1970, pero de repente los trabajadores hicieron que había una disputa sindical en Salinas y, y los trabajadores voltearon y se dijeron que el próximo contrato vamos va a proteger no solo a estas personas, sino a todos los trabajadores del campo. Había más trabajadores agrícolas. Entonces, el sindicato decidió que todos los números, que todos los miembros no serían personas que iban a votar. El momento en el que hicieron esos, se enfrentaron a una situación en la que dijeron como no, pues entonces si no podemos votar, no somos miembros. Y se formó United Fine Workers. Yeah, thank you. In part of your answering my question, you also jumped into another question that we got specifically around Gracias. Y has entrado a otra pregunta que hemos tenido alrededor de las reuniones y voy a pedir que digas un poco más sobre por qué las reuniones en casa han funcionado. Y otra cosa, cuando hablas de los distintos sindicatos que se enfocaban en distintos tipos de trabajo, sabemos que ese trabajo es muy racializado. ¿Puedes hablar también sobre el papel que ha jugado la raza también? Sí, la raza y los sindicatos es un tema importante. Se tiene que entender que ha existido más en el AFL que en el CIO. El trabajo en este país comenzó como guilds and trades. Como guilds son de carpinteros y otras carreras. Y trades son otros. Y trataban de controlar el trabajo para que no haya competencia. Y también significaba que pueden haber distintos trades como carpinterías que pertenecían al sindicato, pero la mayoría de los trabajadores no. Lo que cambió en los años 30, cuando el CIO ha sido organizado, trataron de organizar a todo el mundo en un solo sindicato, en vez de dividirlo en trades y guilds. En el sur de Texas, cuando yo trabajaba ahí en los años 60, habían sindicatos que no permitían entrar los mexicanos y las personas de color. No iban a tener la oportunidad de trabajar en esos lugares porque el sindicato te iba a excluir. Y pues eso ha sido el caso en todo el país. Y pasa en todas las instituciones y todos los lugares de trabajo que la gente ha tenido de aprovecharse de otros grupos. Bueno, las reuniones en casa, lo importante de eso es que cada reunión da lugar a otra. Vas y conoces a 6 o 7 personas, haces presentaciones y contestas las preguntas y les das la información. Una cosa que un organizador tiene que hacer en una reunión en casa y suena repetitivo y sencillo. Eso es no sentarse ahí y decir, ¿quién quiere tener una reunión en casa? No se logran las cosas ahí. No vas a obtener una cita ahí en un baile gritando, ¿quién quiere un bebé? No, porque no funciona así. Y lo que pasa es que tienes que preguntarle a cada individuo qué es lo que tienes, qué es lo que quieres que ellos hagan. Yo pregunté a una persona, ¿puedes hacer una reunión en tu casa? Y después a otra persona, si quieres hacer una reunión en tu casa y tal. Como organizador, si una o dos personas dicen que sí y van a tener una reunión, es un éxito. Es simplemente ser repetitivo y consciente.
el hecho de que vas de una reunión en otra y otra y otra. ¿Y quién está haciendo la organización cuando hay una reunión en casa? No eres tú, sino la persona que es anfitrión. Las reuniones en casa es un modelo adoptado por compañías como Tupperware y muchos otros para vender sus productos y tal. Y es una manera común de vender las cosas, pero algo que ha resultado del trabajo organizativo. Tienes que ser claro, saber lo que vas a pedirle a la gente y entender que las cosas pueden ser desde muy sencillas a mucho más complicado. Puedes ir de una reunión en otra. La segunda regla, si alguien dice que sí, va a hacer una reunión en casa, para mí lo siguiente es ir a reunirse con ellos en su casa para hablar de cómo van a organizar la reunión en casa. Tienes que ver el sitio. He ido a sitios donde han dicho que quieren hacer una reunión y entro al sitio y descubro que el hogar es una sola habitación donde él prácticamente no entraba. Entonces decidimos hacerlo en una reunión en el edificio y ha sido mejor. Tienes que ser claro, tienes que ver el sitio y ser claro en lo que quieres hacer. Hacer llamadas, contactarle directamente a la gente, saber quién está viniendo. Tienes que poder decirle a todo el mundo que es una reunión y solo va a haber café y ya. No es una cena, sino una reunión. Una reunión importante para la persona que es anfitrión. Lo más importante es decir, vengan a mi casa porque sí importa para mí. Es aprovecharse de esas relaciones personales para que la gente venga a hablar de algo que es importante para ti. Y ese es el abordaje que funciona. Las reuniones en casa pueden pasar en todos lados y hoy es más fácil que nunca hacer la convocatoria porque las personas pueden enviar un mensaje de texto a un grupo entero de amigos pidiéndoles que vengan a la reunión y tal, sin ni siquiera hacer una llamada y pueden decirles la hora y todo. Y pueden también incluir el organizador en este grupo para los mensajes de texto para que sepan quién está viniendo. Y es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas. Si es una reunión pequeña, pueden ser exitosas estas reuniones con 3 a 10 personas, porque con más de 10 personas ya no es una conversación, porque no puedes escuchar a todo el mundo y no puedes dejar a todo el mundo hablar sobre por qué es importante, cómo les afecta o qué tienen que hacer, porque va mucho más allá de eso. Lo clave es mantenerlo pequeño y sencillo y claro y tener 1 o 2 o 3 más reuniones para seguir con la cadena. Quien hace la organización es realmente el anfitrión. Lo otro que puedes pedirle a la gente o preguntarle a la gente es que si pertenecen a un grupo y después que te inviten al grupo para hablar. Y cualquier persona puede invitarle a su grupo de padres de una escuela o su grupo de libros, lo que sea, para hacer una pequeña presentación sobre lo que quieres hacer. Puede pasar así. Y sigue. Te la paso a ti, Larry. Gracias, Alex. Una pregunta. Sí, una cosa más para nuestros intérpretes. Alfredo, para que hables un poco más fuerte. Has estado hablando más despacio, pero un poco más fuerte, por favor. Gracias. Y solo has usado 3 malas palabras, así que vas bien. Lo que decías que al comienzo, cuando fuiste a Buffalo y Syracuse, porque has sido en ese momento un organizador muy joven, me da curiosidad sobre por qué te han entrenado, cómo sabías cómo contactar y cómo empezar, cómo ha sido el proceso
Y también cómo ha sido su vida como organizador de United Farm Workers en ese momento. Primero, si puedes hablar sobre cómo has aprendido a hacer ese trabajo de crear nuevos contactos, La verdad es que no me han dado orientación formal en ningún momento. Solo cuando llegué a Buffalo y fui a una orientación de otra persona y lo vi y dije, bueno, yo tenía curiosidad sobre cómo hacer este trabajo de organización. Antes fui a Texas, la gente hablaba de la huelga con Antonio y Gilberto, veteranos del movimiento en California. Yo fui a Texas, decidí que quería aprender. La verdad es que llegué ahí y no estaba seguro. Tenía un poco de ahorros. Descubrí que quería tener verdaderas conversaciones y descubrí que ya en verano hace mucho calor en Texas y te mueres del calor en las oficinas. Había un solo bar con aire acondicionado en toda la ciudad y las cervezas costaban 25 centavos en esos días. Fue hace mucho. Descubrí que pude decir a Gilbert, vamos por una cerveza. Y así fuimos para tomar una cerveza y empecé a preguntarle cosas sobre su primera campaña, cómo se juntó, qué pasó, qué campañas ha hecho, cómo ha organizado la primera marcha de trabajadores agrícolas en California. Me ha dicho que les he dicho que vamos a marchar a la corte. Y dije, ¿estabas preocupado? Y dijo, sí, por cierto. ¿Cómo hacías? Yo les dije que no se iban a preocupar, que íbamos a tomar unas chelas detrás de la corte después. Y de repente no había nadie y de repente aparecieron 200 personas y de ahí solo he practicado. Y simplemente le he preguntado a las personas qué ha funcionado. Cuando yo estaba en Chicago, la decisión de ir a Buffalo, César Chávez entró y me pidió que fuera a Buffalo. Yo dije, muy bien, lo hice. Tenía la pregunta, ¿qué ha sido la razón? ¿Qué tenían ahí? En Chicago yo estaba en la sede nacional de los trabajadores en carnicerías. Yo les pregunté sobre las tiendas en Chicago, las compañías y tal, cuánta gente empleaban. Y me preguntaron si iba a hacer un boicot y yo dije que sí. Y dijeron que son tiendas sindicalizadas y me dijeron que compran uvas también. Tomé una decisión. Si voy a ir a la batalla, prefiero entrar en batalla contra la compañía más grande. Y está bien si es difícil. En Chicago, el A&P ha sido un jugador muy pequeño. Jules tenía el 70% del mercado en la ciudad en ese momento. Y el boicot Jules ha seguido desde que comencé ahí. Y tardó bastante. Cuando llegué a Chicago, tenían como 17 líneas de piquetes. Y fuimos de 17 a 32 líneas de piquetes. Y me dijeron, de esas, yo era la persona que ha reclutado más de 80 personas de las personas que participaron. Un grupo en el norte de Chicago que después se volvió muy famoso por su relación con los Black Panthers, fueron y dijeron, queremos ver esta cuestión del boicot, quizás te vamos a apoyar. Me dijeron que podía ir a sus vecindarios y organizar, que solo querían ir a las líneas de piquete si yo hacía el trabajo.
vinieron y me dijeron que iban a ir a esta campaña porque querían orientar a su gente y me quedó claro de que era el caso y ha tenido sentido. Después en el Valle de California y más tarde regresé para trabajar con trabajadores agricultores y eso. En ese momento hacíamos mucha organización y no muchas marchas. Lo que hacíamos era que de cualquier otra campaña hemos reclutado miembros. En un grupo hemos aparecido con 150 personas y ellos tenían 10. ¿Quién realmente participó? Nuestra gente. Pero no era eso, sino que ha sido una manera de hacer que nuestra gente sentía que tenían el derecho de ir y protestar y pedir nuestra gente a que apoyaran las campañas de otras personas para entender que tienen poder y tienen fuerza. Gracias por su respuesta. Tenemos muy buenas preguntas en el chat y vamos a tratar de tocarlas todas. Quiero dar la palabra a Alex ahora, que va a presentar la próxima parte, que es la parte de preguntas y respuestas. Alex, ¿quieres hablar? Sí, gracias. Vamos a hacer entrar a Jazz y a Norma. Son participantes en este grupo Spadeware que hemos hablado antes. El programa de 8 meses de desarrollo de líderes. Y ellos van a compartir sus reflexiones sobre su propio trabajo. Hola, Norma. ¿Podemos empezar con Norma? Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por compartir. Creo que hemos compartido en otros ratitos y me encanta mucho la forma en la que nos compartes tus experiencias anteriormente. Y algo que con esta conversación que hemos tenido me ha quedado bien claro es que esa parte que dices, ok, si no funcionan las reuniones como muy grandes, vámonos a lo íntimo, ¿no? Y esto es cierto, entre más íntimo sea la relación con la comunidad como organizadores, más fuerte va a ser y más objetiva va a ser la lucha, más duradera va a ser el movimiento. Cuando logramos que la relación entre organizadores y comunidad sea íntima, porque el hecho que nos abran sus puertas, el hecho que nosotros le abramos nuestra puerta de nuestra casa, pues no solamente nos hace compañeros de lucha, sino pues hermanos, ¿no? Yo veo ahorita que escuché a Larry decir, me da mucho gusto verte y recordar que no son tan jóvenes como antes, me da esa sensación de amistad, de hermanos que se acompañan en el movimiento, y esto es lo que hace que funcione los cambios a nivel grande. Entonces esa es la reflexión con la que me quedo, y pues muchas gracias y pues a comenzar a organizar. Gracias, compañera. Es cierto, la verdad, si estamos organizando más en una comunidad que está bajo presiones y en las circunstancias de Estados Unidos, no nomás estamos yendo a hablar con las personas sobre el problema que existe, estamos llegando a llegar a conocernos, crear amistades y confianza. La verdad es que gente no te van a decir nada si no te tengan confianza. Bueno, y esa confianza se hace cuando uno comienza a establecer de veras como relación con ellos. Bueno, esa es la confianza que existe, la relación que tenemos. Y esas relaciones duran para siempre. Bueno, esa es la otra. Bueno, esas amistades llegan, no nomás estás ahí para hablarles y decirles cuándo necesitas que vayan a marchar, pero hay que tener la relación con ellos, con sus familias y todo lo demás. Con mis miembros fui a matrimonios, quinceañeras, tú le llamas a fiestas, venían a mi casa en barbacoas, pero no nos faltaba, no podíamos llegar a la casa de nadie sin que nos invitaran a un café, una comida, lo que fuera. Esa era parte de la amistad que hacíamos. Y nosotros hacíamos el caso de siempre tener conversaciones con nuestros miembros, aunque sea sin que les veníamos a pedir nada, simplemente para saber cómo andaban ellos, qué estaba sucediendo. Porque lo que también hacíamos es que nosotros sabemos que con nuestros miembros sabíamos la realidad de la comunidad, los problemas que estaban existiendo. Nos podían hablar de todo tipo de tipos, quién venía a trabajar, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en las comunidades.
Y eso es la forma de hacerlo. Si estamos organizando, no nomás estamos organizando para una lucha, estamos creando nuevas amistades, ¿right? Y unas nuevas relaciones que nos cambia cómo funcionamos dentro de nuestra sociedad, para que no operamos como individuos, pero sino podemos operar como una colectiva, que se apoya una mutuamente para mover adelante nuestras causas. Thank you. Muchas welcome, gracias. Bienvenida, Jazz. Do you want to share next? ¿Quieres compartir ahora? Sí, muchas gracias. Sí, entonces antes que nada quería agradecerle por compartir sus experiencias con nosotros. Particularmente aprecié muchísimo cómo ver los distintos niveles de organizar, de como reuniones de casa, desarrollo de relaciones, hasta las estrategias más grandes como la huelga y convencer a la línea de proveedores a boicotear a los proveedores. Acá en Georgia estoy trabajando con las plantas de pollo, con trabajadores que trabajan en las plantas de pollo. Cada trabajador tiene lugar y su rol y poder en poder construir relaciones duraderas y construir poder para continuar poniendo presión a estas compañías a que tengan un entorno más saludable y condiciones mejores para los trabajadores, pero también para demandar un mejor nivel de vida para los trabajadores y una mejora en las condiciones laborales. Y creo que desde lo que yo estoy pensando ahora mismo es pensar cómo la planta planificar reuniones para compartir comida y empezar a crear relaciones no solo con nosotros los organizadores, sino también entre ellos mismos. Cómo crear un entorno con más apoyo, pero también sería un lugar para empezar a abordar la educación popular dentro de estas sesiones o reuniones. Tener una lluvia de ideas para que nos cuenten qué se necesita. A veces cuando hablamos de organizar, se puede hablar sobre una perspectiva de arriba para abajo, acerca de qué va a llevar, qué estrategia va a ser llevar al cambio más, pero tenemos mucho que perder, particularmente el poder sostenerse cuando la gente vive de pago a pago. Me encantaría escuchar más de su perspectiva, particularmente cuando hablamos sobre enfatizar el hecho de que la base de trabajadores es la mayoría de las veces son trabajadores indocumentados y cómo podemos aún así poder demandar un entorno de trabajo más saludable. Entonces sabemos que a veces cuando se demanda algo tenemos que entender que va a haber un daño colateral de alguna manera, que va a haber alguna pérdida, ¿verdad? Que puede verse como que la gente que despidan a personas, particularmente en las condiciones acá, en esta ciudad, son bastante similares a las que mencionaste, que los trabajadores los pueden reemplazar fácilmente, ¿no? Compartir un surplus de trabajadores donde pues solo se despidan y hay más nuevos, ¿no? Entonces me encantaría escuchar más acerca de tu perspectiva en esto y cómo te sientes y qué crees que debemos mantener en mente al navegar estas circunstancias. Qué interesante pregunta.
Cuando hablamos sobre organizar en el sur de Texas, siempre organizábamos, gran parte de la fuerza laboral era personas indocumentadas. La mitad de las personas en el sindicato eran también personas indocumentadas. Lo que siempre aprendimos a hacer es que el sindicato veía que sabían que estaban organizando a trabajadores, pero también que tenía que abordar los problemas con los que su membresía estaba viviendo. Entonces estaba dispuesta a abordar cualquier otra cuestión, como discriminación, vivienda, ese tipo de cosas. El sindicato abordaba una amplia cantidad de cuestiones y asuntos. Y sabíamos que cuando una de las cosas que construía cómo construimos comunidad. Empiezas como reuniones en casa, cómo creas esto. Capacitación puede ayudar y puede ser como súper buena táctica. Sí, te aseguras de mantenerlo súper sencillo. La capacitación, te puedo enseñar a hacer matemáticas, pero nunca haces matemáticas. ¿Cómo para qué te sirve, no? O sea, me puedes intentar enseñar trigonometría y sabes cómo me sacaba A's en los exámenes, pero pues no lo he usado hace 1000 años y no aplica en mi día a día. Entonces la capacitación puede ser muy práctica, pero tiene capacitación y práctica, ¿no? Porque es lo que, si puedes aplicar lo que aprendiste, es lo que funciona. Puedes como lograr que la gente alcance a otras personas. Una de las cosas que tenemos que mantener en mente es qué es lo que ya saben los miembros. Que la mayoría de las veces los miembros saben más de lo que sabemos, que pensamos que saben. He visto muchas personas y vamos a intentar, todos mis miembros decían como sé hacer tal y tal, pero no sé hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas aquí saben organizar una quinceañera o organizar una fiesta de cumpleaños? O de repente un montón de gente alzó la mano. Pues no es distinto a organizar estas fiestas, estos eventos. Ya tienes esas destrezas y las personas la gente ya tiene más destrezas de las que piensa. Entonces, lecciones y capacitación, mientras tanto vaya mano a mano con la meta, ¿no? Esto se trata de crear oportunidades de que la gente se reúna. En Oakland, todas estas iglesias coreanas, lo que las hace particular como iglesias es que se descubre que la mayoría de las personas que son miembros de la iglesia no eran cristianos en Corea antes de venir acá. Entonces la pregunta es, ¿por qué se volvieron cristianos? No eran cristianos, estaban practicando su fe o quizás no tenían ninguna fe. Lo que estaba proveyendo la iglesia coreana no era solo un servicio religioso, sino una comunidad. Las personas llegaban, venían a la iglesia, luego compartían comida, estaban creando una oportunidad para que la gente socialice entre ellos, para reunirse y estaban creando comunidad. Era mucho más importante en la creación de la comunidad de lo que estaban orando, ¿no? Nuestras tácticas deben ser las mismas. Debemos mantener, no solo porque queremos reunir a las personas, no solo porque hay una reunión y tal, la agenda tal, 5 minutitos. La verdad es que la gente, quieres que la gente se reúna y socialice. Y lo que quieres hacer es tener el propósito de lograr que la gente se conozca entre ellas. Como hacer ejercicios que logren hacer preguntas de personas
que nunca han conocido. Como quizá pregúntele a todas las personas cómo que han planificado una quinceañera y qué fue lo favorito, y ese tipo de cosas. Como logra que las personas empiecen a construir relaciones entre ellas. En el sur de Texas teníamos un área de como 100 millas, pero hacíamos un montón de cosas que reunían a toda nuestra membresía y luego la gente venía de todo tipo de distintas ciudades y se conocían y se saludaban porque ya se habían conocido, habían desarrollado relaciones y les gustaba verse y eso fue lo importante. Estás abordando con una industria que es difícil de organizar, que es como totalmente distinto, ¿verdad? Pero hablar sobre el beneficio de su familia y sus niños. Hay otras cuestiones con las que puedes abordar, crear comunidad para guiar las cosas hacia adelante, como están multando a las personas dentro de la comunidad. Hay otras cuestiones, no solo en cuanto a la planta, que no tienen que ver precisamente con la planta, con las que puedes reunir a las personas que está impactando la misma comunidad. Ok, sí, muchísimas gracias. Eso fue increíble. Hay un sinfín de cosas con las cuales podemos empezar a organizar para empezar a crear poder dentro de la base. Gracias, Norma y Jazz, por compartir sus reflexiones y preguntas. Antes de pasársela a Larry, tengo otra pregunta que está relacionada a algunas de las cosas que has mencionado antes, Alfredo, sobre el apoyo de fuera del movimiento que recibieron durante el boicot. También tengo interés personal, soy de Chicago, el linaje de mi familia es de la Nación de Islam. Como si puedes hablar sobre la lucha entre SNCC y por la liberación de las personas negras. Marshall Gans se unió a la huelga y esas personas estaban organizando en otras comunidades. SNCC le pagó a 3 personas a venir a trabajar con el sindicato, les pagó su salario y había un par de cosas que en esa experiencia fue súper valuable. Fue una parte importante. Apoyaron la comunidad, crear comunidad con otras organizaciones es clave. En Chicago, los periódicos de Chicago se distribuían alrededor de la ciudad porque no eran solo personas que eran miembros de la Nación de Islam, era como información y propaganda de lo que estaba sucediendo y ese tipo de cosas. En Chicago recuerdo que el picket line, personas que voluntariaron en el picket line, la verdad es que no siempre, casi nunca teníamos personas negras en el picket line, pero el picket line fue bastante exitoso. Ese tipo de cosas, la donación de paz, ahora que menciona el Peace Donation o la donación de paz, ¿qué estaban haciendo estas personas de pandilla y tal? Decíamos, mientras tanto no hagan algo estúpido y arresten a las personas, no, pero 300 personas con berets entraron a la tienda y todo el mundo se salió, ¿no? Demandaron que se cierre la tienda y empezaron a sacar a la gente. Caminó 3 cuadras más
Y cuando llegaron, había miles de personas, todas con los berets, apoyando, hablando de la solidaridad que apoyan la causa. Chicago, perdón, y que no estaban interesados en seguir la demanda. Y sacaron las uvas, y gracias a eso sacaron las uvas de sus tiendas. Gracias por compartir eso. Eso es súper poderoso. Larry, te lo voy a mandar a ti. Gracias, es súper poderoso. Y recuerdo cada vez que cuentas una reseña. Hay tantas películas que se pueden hacer, documentales que se pueden hacer sobre estos momentos dramáticos y muy seguido esto se concentra en los momentos más dramáticos, ¿no? Me encanta que Norma y Jazz hablaron sobre la importancia del componente de crear relaciones y que últimamente puede ayudar a mantener las relaciones. Y también la lección sobre cómo se puede organizar alrededor de un sinfín de cuestiones o asuntos. Al decir eso, también quiero mencionar una pregunta más, quizá un poco más, que tiene un poco más de rete en cuanto concierne a trabajadores indocumentados. Se pregunta que el movimiento sindical tiene una historia difícil en cuanto a cómo se consideran los trabajadores indocumentados. Entonces, si puedes abordar alguna de esas preguntas. Ok, hay que contextualizar las cosas. La historia del UFW, esto empieza desde acá. Si vas a una... Perdón. Había una campaña porque en ese momento estaba el programa de Bracero y lo que se descubrió es que se organizaron en contra del Departamento Federal de Trabajo. Los sindicatos no era muy buena en cuanto a concernía a los trabajadores indocumentados. El chiste, la broma de esto es que había personas que habían sido indocumentados. Muchos de los miembros habían sido indocumentados, pero el sindicato no había tomado una decisión o posición. Y luego, al principio, se abordó una posición en apoyo a la comunidad indocumentada, mucho antes que se posicionara el sindicato. Como una persona siempre está culpando a la otra por la cual siempre nos ponen a competir. Esta competencia no es real. Esto es una compañía de los que emplean nos está explotando las diferencias para poder utilizarla a su ventaja. Cuando hay explotación de la problemática, no se trata sobre, o sea, es la persona, las compañías o los empleadores que están creando estas condiciones. O sea, no. Entonces, en comparada a... Pero quieren que perdón, se me fue. Ese tipo de procesos. Entonces, pasa parte de esto. ¿Estás en mudo, Larry?
Sí, disculpa. Otra pregunta rápido. Que dice que los boicots sí son muy poderosos. En 2010, las marchas de inmigrantes han mostrado la presencia nuestra en ese estado y también en Georgia contra HB 87. Tenemos muchas marchas también en nuestro estado. El boicot sí es una táctica en la parte estratégica o el cálculo que tenemos, pero me pregunto que si, según tu perspectiva, la historia de la UFW ha quitado énfasis en hacer trabajo de alcance en la comunidad o organizar la base de los trabajadores. Este enfoque en el boicot. El boicot es una herramienta, pero no lo es todo. Y no puede ser la única estrategia. No puedes hacer un boicot sin organizar la base. Si no tienes una base, no puedes tener un boicot. ¿Y qué significa eso cuando llega el momento de las negociaciones? Las personas tienen que entender que hay debilidades en el poder. Mucha gente no quiere admitir que después de que hemos ganado los contratos en 1970, ya para 73, cuando se acabaron los contratos, solo 50% de los trabajadores se fueron. Y las personas se preguntaron que por qué. Ha sido en parte porque el trabajo que se tenía que hacer con los trabajadores, desarrollando su base, su apoyo, su estructura, su infraestructura para proteger a sus derechos y garantías, no se ha hecho, porque el sindicato estaba ocupado con otras cosas. Toma mucho tiempo tener la participación de las personas. Una lección es que el contrato de un sindicato no significa más que la habilidad de los miembros de hacerlo vigente. No está ahí porque el encargado del sindicato llega ahí, sino cuando un trabajador viene y dice, no, yo no tengo que hacer eso, no está en mi contrato, ahí es donde importa. Y pone el poder en las manos de los trabajadores. Y no puede existir eso sin que los trabajadores entiendan el contrato y los derechos que tienen y cómo pueden beneficiarse y cómo protegerlo para ejercer esos derechos. No podemos construir una base y una comunidad y cambiar la situación, sino con la batalla de las tácticas, sino que se trata de cómo desarrollamos nuestra base de miembros para proteger esos trabajadores, porque si no, lo podemos perder muy fácilmente. El otro lado está siempre con sus propias tácticas. Se la paso a Alex también para otra pregunta del chat. Tenemos una pregunta de Gamila, que es también participante en el trabajo de Spadework. Gamila dice, en el mundo cambiante de las comunicaciones de hoy y la inundación de información y los problemas que siempre requieren participación y respuesta, ¿cómo ves que la organización, el organizar está cambiando y que si las lecciones de los años 60 siguen vigentes y válidas? No importa el cambio. La información sola no recluta a las personas. La información sola no hace nada. Puedes tener una inundación de información. Te puedo decir 20,000 maneras de perder el peso, ¿verdad? Todos tienen la solución. Pero si no aplican una de esas tácticas, pues no significa nada. La información sola no es lo que hace mover las cosas. Lo que mueve las cosas y las personas es realmente la participación y trabajar juntos. En organizar, estamos construyendo relaciones y las personas para que tengan un entendimiento sobre lo que están haciendo y por qué están peleando. Sí tenemos el internet y todo, y hubiese querido tener un móvil durante los piquetes en esos años, pero sí hay otras cosas nuevas que hacen que la comunicación sea más fácil. Me es más fácil contactar a las personas, pero si no
usamos eso para realmente crear contactos, pues no significa nada. Si tienes 1000 amigos en Facebook, pero nunca has salido a cenar con ninguno de ellos, pues ¿qué sentido tiene? Se la pasó a Larry otra vez. Alex, alguien en el chat tiene una pregunta que quieren que comente sobre el papel de la religión en el movimiento. Por ejemplo, identificándose como católico, eso puede crear divisiones con otras personas. Si puedes hablar del papel de la fe en esto y también la cultura en ese entonces y también ahora. Pues tienen que entender que en 65, cuando teníamos este movimiento de trabajadores agrícolas, era justo después de la era de McCarthy. Cuando crearon el CSO, todavía estaban en el periodo de McCarthy. Mi experiencia en Chicago como joven organizando, 50 de nuestros miembros han sido visitados por la policía y se desvaneció nuestro movimiento de un día a otro. Eso fue en 66 o algo, no hace tanto tiempo. La opresión está siempre ahí. Tenemos que ser claros en lo que estamos tratando de construir y tenemos que entender. Y la relación con las personas es cómo lo hacemos. Para asegurar, ¿puedes decirme otra vez la pregunta? La pregunta ha sido como sobre la religión y cómo impacta. En el movimiento de trabajadores agricultores, sí, la UFW, sí hemos jugado la parte de religión como una manera de protegernos a veces, podría decir. Cada huelga ha sido roto porque se decían que eran comunistas y etcétera. La policía te echaban la culpa y nos echaron la culpa de haber usado armas, aunque no fuimos los que usamos armas. Quedó claro para César Chávez y los demás que la iglesia ha sido importante, no solo la iglesia católica. La UFW ha tenido apoyo desde varias organizaciones religiosas y yo iba a hablar en cualquier iglesia que me invitaran. También con un templo judío que me invitaron en Buffalo para hablar sobre las uvas que no eran kosher. Lo que tienes que hacer es pensar cuál es tu asunto y cómo conecta con los valores y las creencias de ellos. Entender el público. Si voy a hablar a un sindicato, hablo en los términos del trabajo. Si voy y hablo con abogados, voy a hablar de la parte legal. Si hablo con una organización negra sobre la discriminación, puedo compartir la experiencia de discriminación de los latinos. Trato de siempre crear o establecer una conexión que conecta nuestros problemas con los suyos. Parte de eso es compartir. La religión es una cosa más. Tenemos que aceptar cuáles son las posiciones de las personas y hacia dónde van. Podemos compartir algunas creencias, refuerza el camino hacia la justicia. ¿Otras personas van a tratar de utilizar esto en contra de nosotros? Sí, pues siempre. Pero no tenemos que ser intimidados por esas cosas, sino ver esas cosas y decir, de esto se trata la lucha y puedes apoyarlo dentro de tus propios valores. Tengo una pregunta de seguimiento que quizás es difícil en el sentido de que cómo se entiende la historia de la UFW en California y todo. Han ganado el premio, el Congressional Medal of Honor, y es difícil separar la historia de ellos de lo que se cree en la cultura popular. Quizás es problemático cuando conectamos estos movimientos con personajes así como César Chávez y otros. El problema es más un problema americano que tenemos.
porque siempre buscamos el Superman y el Batman, los superhéroes. Siempre buscamos esos individuos. Y si creemos que son los individuos claves, pues nos ponemos el enfoque en esas personas. César Chávez ha sido alguien muy clave, pero no ha sido el movimiento en su totalidad. Su compromiso con la no violencia ha sido muy personal, pero hemos aceptado ese compromiso de que íbamos a ser una organización sin violencia. No significa que las cosas no hayan pasado, que las huelgas en Salinas siempre han sido amigables, porque la gente sí se ponía brava. No hemos podido controlar todas las situaciones, sino la agenda principal de la organización. Si se quiere o no, se caracterizan los movimientos por sus líderes. Y creemos que es crítico decirlo porque los líderes reflejan los valores de las organizaciones. Somos a veces hipnotizados por los líderes. Tenemos a Jesús. Normalmente se habla en términos de una sola persona. No todos se ven dentro de la perspectiva de esta sola persona. Tenemos esta tendencia de enfocar un mensaje alrededor de una sola persona, pero los movimientos se tratan de las personas en general y no una sola persona. Interesante. Hablabas de estrategias políticas, las reuniones en casa, y etcétera. Es interesante escuchar de esto. Se la paso a Alex. Gracias, Alfredo, por compartir sus pensamientos sobre los líderes carismáticos. Creo que también es definitivamente un reto que tenemos en el trabajo de liberación negra, algo que no es nuevo, y es algo que la filantropía también tiene un papel relevante, porque moviliza muchos recursos y mucha atención hacia los líderes individuos que tienen una influencia en los movimientos, y eso minimiza la historia y la cantidad de trabajo que hace, el trabajo organizativo que se hace. Gracias por haber mencionado eso. Es verdad, las fundaciones siempre dicen que dan fondos a organizaciones, pero no es verdad. Solo dan fondo a organizaciones donde tienen confianza en el líder, porque creen que esa es la persona indicada donde poner el dinero. Pero el trabajo no se trata de eso. Y ellos son hipócritas. Pero así es la vida. Y nos sentamos ahí y tratamos de hablar de que tomamos en cuenta el trabajo de todos, pero nos enfocamos en final en un individuo. Una pregunta de David. ¿Ha sido difícil para ustedes separarse de UFW? ¿Ha sido una difícil decisión? Sí, ha sido muy difícil hacer esa decisión. Antonio no tenía planes para separarse. Se le dijeron que ya estaba fuera y que tenía que parar el trabajo que estaba haciendo. Y por algo que no era verdad. Decían que había creado violencia, pero nosotros hemos sido víctimas de violencia. No es que hemos promovido lo que comenzó como una huelga pequeña, llegó a ser una huelga grande, porque han matado gente, no. Pero esas ideas estaban allí y tenían mucha publicidad, y César pensaba que no era la imagen que quería para el movimiento y lo ha condenado en la prensa antes de entender realmente lo que estaba pasando, y venía y decía, tú estás afuera. Pero Antonio ha dicho, yo no estoy fuera y no me quiero ir. Si me voy,
puede llegar a ser más violento. Estamos en un momento frágil, tenemos gente con armas y todo eso, buscando cualquier excusa. Y estamos tratando de calmar las cosas. Si me voy, me da miedo de que va a ser violento. Y él ha dicho, la huelga va a seguir. Y el momento que eso pasó, ha dicho que no ha podido recaudar fondos en nuestro nombre, y así pasó la separación, no porque Antonio quería, sino porque se le dijeron que tenía que irse. Gracias por eso. Gracias, Alex. Has visto un par de nuestras preguntas, de nuestras sesiones también, y algunas de las preguntas en el chat seguido piden consejo para organizadores de cómo no cansarse, ¿no? Pero me encantaría si nos das algún consejo práctico que le podrías ofrecer a este nueva generación de organizadores. No solo de cansancio, sino el mejor consejo que puedo ofrecer es que realmente tienes que disfrutar el trabajo que haces. Si lo disfrutas, a mí no me importa ser una persona que agita a la gente, ¿no? Me enojo. O sea, yo quiero que la gente haga algo logre algo con conciencia, con planificación y estrategia, ¿no? Otra cosa que sucede en este trabajo es que no todos podemos hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. No te puedes quedarte solo en una parte de ese trabajo. Debes abrir oportunidades, aprender nuevos retos, a ponerte en distintos situaciones. Sabes, como yo cuando organizaba nunca me imaginé que iba a escribir. Podía reunir a las personas, organizar de esa manera. Si se pedía, de repente estaba en la radio también. Cuando me empezaron a pedir que planificara campañas, empecé a hacerlo. Parte de esto es, si encuentras nuevos retos en el trabajo, te inspira a seguir adelante. Quizá yo esté retirado, pero mi cerebro sigue creando campañas. Si quiero hacer algo significativo y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Y yo sé que podemos ganar y sé que podemos lograr cambio y que podemos lograr una mejor comunidad. Y bueno, yo quiero personalmente que es lindo verte de nuevo y te quiero deseo que lo mejor para ti y tu familia. Y sabes, lo que hemos aprendido, lo que has compartido, ha sido una lección increíble hoy. Entonces, mil gracias de nosotros acá, de mí personalmente. Gracias, cuídate. Y luego se lo voy a pasar a Alex una última vez, si nos quieres hablar sobre nuestros patrocinadores y cómo podemos empezar a cerrar. Sí, mil gracias, Larry, y gracias, Alfredo, por conversar con nosotros. Creo que también siento que aprendí tanto. Acabo de terminar en esto de por qué David a veces gana. Fue un libro difícil, pero sí. Si te inspiró la sesión de hoy y quieres que sigan adelante, ve al enlace en el chat y haz una donación. Tu contribución va a ayudar a ayudarnos a desarrollar y capacitar a la nueva generación de personas racializadas que son organizadores. Norma, son parte del primer programa. Sí, muchas de las preguntas que hemos recibido en nuestras 2 meses que hemos estado haciendo esto, entonces queríamos dar espacio a que los participantes reflexionaran. Entonces, la próxima semana vamos a estar en conversación con nuevos organizadores veteranos,
que puedes leer acá en la pantalla, la tensión de hacer trabajo de apoyo mutuo y organizar durante un periodo donde el populismo conservador está en la alta, cómo se centra a las personas directamente impactadas dentro de nuestro modelo organizativo. Entonces, y esto sucede la semana que entra. Quiero agradecer a Alex y Norma García y Jazz, a nuestro equipo de intérpretes hoy, Ale y Megan, al igual que la persona que Matt, que nos está ayudando con la tecnología. Agradecemos a todas las personas acá hoy. Esperemos que estén saludables y nos vemos muy pronto. Cuídense.